El 9 de julio. Estamos con Luis Karamanez, politólogo. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. Feliz Día de la Independencia. Hola Carolina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Feliz Día de la Independencia para vos, para todos en Tucumán. Bueno, finalmente ayer se hizo la vigilia, Luis, no vino Javier Milei. Las explicaciones tienen una razón oficial, que es esta cuestión de el clima. Algunos dirán le vino bien la neblina al presidente y a su entorno, pero en concreto, bueno, ¿cómo lo estás leyendo, no? Desde tu mirada. Javier Milei decidió no ir, y eso tiene una lectura política, fue no exponer su debilidad. Y ya que Sí, estamos en clave climatológica, podemos decir que lo que se avecina en el frente político es la tormenta perfecta para Milei. claro. Entonces, en ese aspecto, la decisión de no ir a Tucumán estuvo basada en eso. Una tormenta perfecta que enfrentan todos los presidentes en Argentina. Algunos logran capearla con éxito, salen mejor, otros salen peor, algunos no salen. Sí. Y en ese frente se encuentra el presidente, y que fundamentalmente se debe o se expresa, mejor dicho, lo expresan los gobernadores al no haber asistido, y eso fue lo que determinó la ausencia de Javier Milei. Sí, vos decías, bueno, Javier Milei decidió no ir y también se lo sintió de alguna manera. Por un lado, hay quienes dicen, bueno, respiraron como aliviados, ¿no? Cuando se anunció la decisión de que no venía el presidente, se especulaba con esto a la tarde, pero por otro lado también como un cierto desaire, ¿no? A lo que significa esta fiesta, más allá de lo político, digo, Sí. para el pueblo en general, ¿no? Para Tucumán y para el país. Sí, lo que pasa es que pensándolo en esos términos es cuál es la lectura política, eso es lo que están pensando, de haber ido con 4 gobernadores, 3 gobernadores, el desaire al que se hubiese sometido. Entonces, en términos de lectura política, lo que entienden es el presidente y la gente que lo rodea, el equipo que lo rodea, que una foto vaciada, sin apoyo institucional y sin muestras, sería peor. Y en Sí. ese punto me parece que a esto que vuelve un poco a la idea de esta tormenta perfecta a la que se enfrenta el presidente. Hay 3 cuestiones que los gobernadores están reflejando con esa ausencia. Lo primero es la economía. Claro. Me parece que ahí es donde toda esta lectura de por qué no va deriva en un punto por la economía, la que los Mm. gobernadores están leyendo muy bien a esta crisis, en el aspecto de que efectivamente la inflación parece estar empezando a resolverse, o al menos es lo que se le señala a Milei como su gran logro, pero sin embargo no hay obra pública, los salarios no acompañan, y en ese aspecto me parece que los gobernadores lo que hacen es leer muy bien Sí. su electorado, su territorio, Lo como leen muchas veces se mejor lo que el propio señalaba, presidente, decís vos. por una cuestión de cercanía, de territorialidad y muchos otros aspectos. Los gobernadores por lo general reflejan mucho mejor esa lectura, a Sí, veces. Digo, ¿en qué sentido? Que muchas veces se lo señala a los gobernadores como que no tienen un posicionamiento claro, que muchas veces traicionan a su causa, o que acomodan, digamos, su estrategia debido a los recursos que envían desde Buenos Aires. En algunos casos es así, pero también, sobre todo, lo que tienen no quieren enojarse con su electorado. Y su claro. electorado, en principio, habíamos estado mostrando cierto acompañamiento a las políticas del presidente, digamos, podríamos decirlo en términos generales, y ahora lo que empiezan a leer es cierto cansancio en algunos casos, o al menos señales de alerta. Me parece que Claro. sería más prudente señales de alerta, sumado a que hay un proceso de ajuste que empieza a recaer ahora sí sobre las cuentas de los gobernadores, Sí, y que se lo manifiestan a través de proyectos de ley en el Congreso, en los que los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad se ponen de acuerdo. exacto, exacto. Eh, Vos decías, bueno, tenés por un lado esta pata o costado económica, ¿no? De lo que están Sí, leyendo, de lo que ha cambiado quizá a comparación de la foto del año pasado, ¿no? El 9 de sí. julio. Los otros aspectos, ¿cuáles son? El otro es este ajuste que empieza a recaer sobre sus cuentas, y el tercero, que me parece que es muy importante, o esos dos vinculados, y el tercero este año es un año electoral. Claro, Tenemos elecciones en pocos meses, algunas provincias ya desdoblaron, y lo que los gobernadores empiezan a ver eh, tienen que defender sus posicionamientos, sus mayores activos a la hora de la negociación, que son diputados y senadores en el Congreso,
que en muchos casos el gobierno nacional pone listas que rompen acuerdos previos, o al menos que se pensaba que tenían. Entonces los gobernadores necesitan tener una narrativa, un relato, un discurso para enfrentar y para posicionar, o al menos si no se enfrenta, para posicionarse de alguna manera que les permita tener mejores resultados. Y en ese caso también hay otra cuestión que se está instalando desde que hace unos días, hace unas semanas, se empieza a hablar del gobierno nacional como un mal pagador en términos políticos. Es decir, que los acuerdos no los cumple. Claro. Entonces, y en algún punto, muchas veces cuando se habla de estas relaciones entre el gobernador y el presidente, se suele hablar de palo y zanahoria, del látigo y la billetera, y lo que los gobernadores están encontrando en el último tiempo son palos y látigos y no hay zanahoria ni billetera. Claro. Entonces, en ese aspecto surgen todas estas situaciones, y la foto que hoy se manifiesta y que mañana con el Congreso va a tener en principio, una nueva tensión entre gobernadores y el gobierno nacional. Exactamente, bueno, ese va a ser otro punto clave. Te quería preguntar también por la visita de Victoria Villarruel, ¿no? Que había mucha especulación ayer con respecto a qué iba a pasar o no. Finalmente se dijo que viene, estamos esperando. Va a estar en la provincia probablemente después del mediodía. Hay también ya una relación rota, por supuesto, con la vicepresidenta desde hace mucho tiempo, pero que suma, ¿no? Como un condimento más esta inestabilidad que tiene el gobierno de Milei. Sí, y en ese punto hay una cuestión muy importante, no solamente que la relación está rota, sino que además la vicepresidenta tiene una agenda paralela. Totalmente. Tiene una agenda paralela en donde empieza a visitar a los lugares a los que Milei, el presidente, no va, ella los visita, por supuesto con un perfil mucho más bajo. Eso te iba a preguntar, ¿qué opina de los modos? Al expectante. Sí, ¿y qué opina de los modos de Villarruel? Porque eso que vos destacás es importante. Ella lo hace perfil bajo, ¿no? Sin una agenda quizá oficial o con datos o con demasiada publicidad sobre esos actos que va a hacer, pero pasó para el viaje a Rosario por el Día de la Bandera, creo que ella también fue, ¿no? Y no había ido el presidente. Y también en Malvinas. Y también en Malvinas. Digo, marcando la diferencia sobre la importancia de los actos patrios. Sí, y además con otra cuestión relativa a las formas. Eso. Es una persona que en sus formas no señala, digamos, no, si bien tiene ideológicamente muy potente, muy marcada, sin embargo cumple con las formas, y lo que está, me parece que es su agenda paralela, estas cuestiones relativas a las formas, es una posición política expectante, en el sentido de el vicepresidente siempre es claro. Y en esa interna lo que está es expectante de lo que pudiera pasar con el presidente para estar ahí posicionada, lo cual habla de un gobierno dividido en un contexto de una situación económica que en este año se presenta compleja, en una relación rota con los gobernadores. Entonces son todos condimentos para esto que te señalaba. Se avecina, tiene un frente de tormenta perfecta y no es la niebla que le impidió volar. Claro. Claro. Los analistas, por supuesto, y los sondeos de opinión vienen mostrando distintas cuestiones, ¿no? Pero digo, ¿hasta cuándo se puede sostener cierto apoyo en el electorado de Javier Milei con todos estos condimentos que vos dabas recién, la cuestión económica, que es la que aleja a los gobernadores y los pone en alerta? ¿Qué pasa con el electorado también? Eso me parece que es el gran condimento también de este año. En octubre vamos a ver la primera prueba de fuego del presidente, en donde en principio hoy tienen la opinión pública favorable con estas señales de alerta, pero donde octubre le está quedando lejos, en el sentido de tiene que todavía atravesar lo que queda del año con la cosecha terminada. Eso quiere decir es cuando menos dólares ingresan, cuando se empiezan a manifestar la presión sobre el tipo de cambio, la presión sobre el dólar, eso impacta en la inflación, tiene que atravesar esa situación sumado a este nivel de demandas. Y otra cuestión, los argentinos, año electoral, ahorran en dólares, se dolarizan, cuando tienen la oportunidad se dolarizan en los que pueden,
y eso también le presenta una situación al menos desafiante para Milei. Hay presidentes que, digamos, por eso traigo a colación lo que señalaba al principio, todos lo enfrentan, todos lo enfrentaron a este tipo de si se quiere, de tormenta o de crisis, sobre todo relacionadas a la mitad de mandato cuando tienen elecciones. Algunos lo atraviesan y salen fortalecidos. El caso de Menem en su momento, el momento de Kirchner después, y hay algunos otros que no salen parados. O bien ¿Qué tiene que pasar para que salga fortalecido? El caso de Macri, por ejemplo. En el caso, perdón, ¿no? De Milei, ¿qué tiene que pasar para que salga fortalecido? ¿Con qué elementos cuenta él propiamente? Él parte con una ventaja que tiene muy pocos, una ventaja en este sentido, tiene muy pocos diputados y senadores. Cualquier resultado lo posiciona mejor de lo que está en términos de obtención de banca. Lo que me parece que es la lectura al día siguiente de las elecciones va a estar muy vinculado a lo que pasa con los mercados y a cómo leen los mercados el resultado de esas elecciones. Si efectivamente tuvo un acompañamiento masivo, qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde se juega un pleno, donde efectivamente sin la presencia de Cristina Kirchner, ¿qué pasa ahí? Porque cada una de las provincias se va a leer, o sea, si bien es una elección nacional que Milei busca nacionalizar y va a tratar de nacionalizar, tiene resultados muy dispares de acuerdo a la provincia en donde lo vea. Es un escenario de mucha fragmentación en donde el presidente va a tratar de nacionalizarlo y ahí veremos si tiene esa capacidad o no y cómo se traduce eso en bancas después para el Congreso. Luis, muchísimas gracias por tu interpretación. Muchas gracias a vos, Carolina. Un saludo para todos. Un abrazo grande. Luis Karamanez, doctor en ciencia política. Bueno, la lectura, claro, del día después y las fragilidades con las que está corriendo Javier Milei en este contexto electoral.